Muy buenos días, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos en un programa más de Palabra Viva. Hoy un tiempo maravilloso en el cual vamos a pasar un momento hablando la palabra del Señor y obviamente también con todo lo que se inventan aquí de efemérides y con todo lo que saca Alejandro Rodríguez y pues del personal que hay, lo lamento, esto es lo que tenemos, es lo que hay, pero bueno, no, y si le platicara lo que hay de producción. O sea, lo mejorcito fue lo que sacamos al aire, imagínense en producción. Para que se dé una idea, eso sí está serio, está grave. Pero bueno, ok, es otra historia. Gracias por su sintonía. Un saludo a nuestros hermanos en Ciudad Juárez y El Paso que nos están escuchando por el 106.3 FM, aquí en Chihuahua por el 107.7 FM y en cualquier parte del mundo a través de Facebook. Muchísimas gracias. En los próximos 45 minutos, porque vamos a salir temprano debido a un desayuno familiar que tengo. Hoy celebraremos el cumpleaños de Alejandro Tinoco, mi hijo, así que pues salgo temprano. Hoy sí no me interesa lo demás y que tengo que salir temprano. Pasaremos un tiempo celebrando. Pero puede comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 614-541-5252. 614-541-5252 y con todo gusto atenderemos su mensaje. Hermano Elizondo, ¿tiene usted efemérides? ¿Qué dice, no sé? pastor? Sí, tenemos aquí algunas aquí para presentar. A ver, ¿qué es lo que tiene? Fíjese que un día como hoy pasó que los talibanes destruyeron una estatua que es la del Buda. Entonces había dos estatuas del Buda en un lugar que se llama Bamiyan, Afganistán. Uh-huh. Entonces pues ahí el gobierno dijo, no, pues vamos a destruirlas, a acabarlas. Eran una estatua de 55 metros de altura y otra de 37 metros y estaban ahí, entonces ya pues llegaron con cañones Qué serio, explosivos y todo, porque sí estaba medio bueno, es que complicado quitarla. También transformaron a Buda en una religión cuando se trataba de una filosofía. Ajá. Es que también sí, considerando el pensamiento musulmán, dijeron, pues no vamos a dejar ídolos aquí. Exacto, si hubieran mantenido todo como una filosofía y no como una religión. Pero exacto. Bueno. No, y sí, fíjese que pues total de que hay unos chinos dijeron, no, pues vamos a rehabilitarlo de alguna manera. ¿Y sabe cómo lo hicieron? Hicieron unas proyecciones 3D sobre pues donde estaba originalmente, y entonces ya lo proyectan en la noche y se ve ¿sí? se ve en 3D, se ve como un video, ¿no? Así de 3D de cómo podía ser el Buda, ¿no? Bueno, pues okay, las cosas que se inventan, y curiosamente, pues pues hay varios, como comenta usted, pues realmente pues era un personaje nada más que estaba filosofando, y hay muchas estatuas es que como filosofía está interesante, como religión es ridícula. Ajá, exacto. Yo creo que él nunca estuvo pensando en hacer una religión. Era una filosofía. Pero bueno. Y sí, fíjese que hay una estatua que le hicieron también de 128 metros de altura. Entonces es muy extraordinario, ¿no? Lo que es la idolatría, de tratarlo de plasmar en alguna parte. 128 metros gigantesco. 128 metros, wow. Está gigante. Sí. También fíjese que hay un día como hoy, 2 de marzo de 1972, fue lanzada una sonda espacial que le llaman el Pioneer 10. Uh-huh. El Pioneer 10, la idea era que llegara hasta Júpiter y estuviera en todo ese trayecto. Esto pasó los asteroides y todo. Uh-huh. Y total de que pues pasó la información y que se necesitaba, que se requería, y llegó hasta Plutón también. Y pues ya también ahí donde dijeron que ya no era un planeta Plutón ahí. ¿Finalmente lo vieron como asteroide o volvió a ser planeta? No, pues, se quedó como que no es planeta, es un asteroide. No es planeta, sí. Y entonces iba a llegar también, ahora se supone que está en la trayectoria, todavía continúa, ahorita la fecha, yo pensaba que ya se había deshecho o algo, entonces se supone que va a llegar hasta una estrella que se llama Aldebaran, que está en una constelación. ¿Atravesó el círculo de hidrógeno? ¿Lo atravesó? Sí. ¿No se quemó? No se quemó. No sé. Y continúa, dice que todavía va a llegar pues miles de años hasta llegar hasta esta estrella. Uh-huh. Y luego esta estrella, pues, decía, pues, ¿qué tan? Ay, qué buena nave, ¿qué le hicieron en México? ¿Cómo estuvo? No sé. No sé qué pasó, ¿verdad? Pero ahorita dicen que a la fecha, ahorita tienen 18 años que no han sabido nada, que no han es que mire, no lo han contactado ni nada. A mí nada, se me hace muy difícil que pase el círculo de hidrógeno que rodea el sistema solar porque se quema. Ajá. ¿Cómo lo va a pasar? O sea, eso es algo muy complicado, no entiendo
Por eso ya hace 18 años no tienen nada de información, pues ya se les quemó. Pues yo creo, ¿verdad? Pues, a lo mejor, curiosamente, pues se supone que deben de estarlo constantemente contactando, monitoreando, a ver en dónde va y todo Mire, eso. si tiene 18 años ya olvídenla. Se supone que sí está todavía en función y que todavía continúa, pero se supone que para llegar a esta estrella van a pasar miles de años, ¿no? Sí. Y esta estrella, algo que tenía algo de información, mide 30.701 millones de kilómetros de radio. Fíjese, 30.000. ¿Es más grande que todo el sistema solar? Es más grande. Sí, haga de cuenta que ponen la estrella y ponen al sol como si fuera un puntito. Sí, así, por eso le digo, es más grande que todo el sistema solar. Es más grande que todo el sistema solar es más pequeño que habría ahí. Exactamente. Qué barbaridad. Sí, 30.701 millones de kilómetros de nada más de radio. Y luego está a una distancia de 65.23 años luz de la Tierra. Pues, imagínense eso. ¿Cuántos dijo? 65.23 años. O sea, si viajaran a 300,000 kilómetros por segundo, durarían 65 años en llegar. 65 años. A 300,000 kilómetros por segundo. Estamos hablando de el ser humano está, pero lejísimos de eso. Ajá, sí. No puede hacer eso. Ajá. Pues muy interesante esto, porque realmente es A ver, díganos otra cosa que no les voy a decir que nos interese, pero no, pues si quiere ahí, que se robaron el cuerpo de Chaplin, Charlie Chaplin, el Suiza. No está muy interesante que le pidieron. ¿Se lo robaron? Sí, se lo robaron el cuerpo cuando falleció, entonces a los 2 meses estaban pidiendo una recompensa de $600,000 para... ¿Por el cadáver? A la esposa por el cadáver. ¿Y a quién le interesa eso? Y pues la esposa dijo, no, pues quédenselo. Si en vida lo regalaba, imagínense ya muerto. Y luego ya pues que estos rufianes empezaron a querer secuestrar a los hijos y algo así para poder. Pero esa es una buena encuesta a ver para teléfono. ¿Realmente cree usted que su esposa daría sus bienes por su cadáver? A ver, varones, empiecen a escribir. Su esposa daría todos sus bienes por su cadáver, por el cadáver de usted. Pues 600. Porque se lo queden, ¿verdad? Paga porque se lo queden, ¿verdad? No sé. Pues yo digo que aquí la cuestión está hasta una enseñanza, ¿no? De que sería bueno mejor cremar a la persona. Claro. Y ya. Sí, mucho. Y ya, pues si se lo roban o algo, pues ya, pues, se robaron el polvo, ¿no? Nada más. Es que no somos el resto. O sea, ya lo que queda no es lo que somos. Exactamente. Pero bueno. Exactamente. ¿Qué más, Y luego hay otra que un día como hoy, en 1836, Texas se independiza de México. Estaba tratando, ¿verdad?, de que comprar Estados Unidos a México, Texas, y total, pues no fracasaron en el intento de la negociación. Y entonces había un señor que se llamaba Anthony Butler, que es el encargado de negocios de Estados Unidos en México, y que dijo, no, pues sublévense, ¿verdad? Sublévense y así se van hacia Estados Unidos, y fue cuando se independizaron. Qué raro, o sea, si nunca sucede eso, o sea, jamás pasan esas cosas aquí en vez de haber obtenido... Estados Unidos nunca hace eso. Pues eso hicieron y ni siquiera ya pues obtuvo ningún recurso ahí. Estados Unidos actúa como gobierno del mundo, en donde, porque cualquier gobierno hace esto, te compro eso porque lo necesito, pero si no me lo vende lo voy a expropiar. Ajá, Estados Unidos se porta así. Así es. Te lo compro. Entonces, cuando dicen te lo compro, pues hay que negociar. Hay que ver, no les interesará Chihuahua. No. Habían capturado a Santana, precisamente ahí como que medio para convencerlo de que sí les vendiera, pero pues no. Ese hombre traicionó todo. No lo vendieron. Sí. No. Y total de que mejor se sublevaron. Es un traidor a la patria terrible. Eso dijeron que se sublevaron y ya pues pasó a ser de Estados Unidos, Texas. Y, pues, puras historias tristes. No nos tocó nada ahora con eso. ¿Qué es más triste, que toda esa parte llegara a ser de Estados Unidos o que nomás esté esa parte y nosotros ya no? Sí. No sé. La verdad que pues nos quitaron una gran parte de nuestro país. Por eso, pero ¿qué es lo que le puede? ¿Que nos la quitaron o que nomás fue esa parte?
y que nosotros ya quedamos del lado mexicano. No se haga. No digo nada. Así como que, bueno, no digo nada. O sea, ni ojo de color tiene, se pone pupilentes para que parezca gringo. O sea. Pues es que si ay, no puedo si fuera Estados Unidos, pues sería otro asunto. Otra economía. Pero bueno, si no, totalmente, claro que sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Alejandro, ¿tienes llamadas? Sí, dice por acá, dice exacto, Siddhartha Gautama. Dice, fue un mediante, después lo hicieron religión, pero Siddhartha no murió por nosotros ni resucitó. No, es que no tiene nada que ver con religión. Él era un filósofo. Hablaba acerca de aspectos totalmente de vivir mejor filosóficamente hablando, lo cual dio algunos consejos interesantes, pero cuando lo hacen religión, la religión budista está basada así, de manera simple, en llegar a no desear nada. No desees para que no sufras, no desees nada hasta que desaparezcas y entonces te unes al universo, entras al ¿cómo le llaman ellos? Cosmos. Al nirvana. Eres parte del todo y de la nada cuando dejaste de desear. O sea, la meta es dejar de existir. Muy padre. Uh-huh. ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá Marcelo Lumbreras, dice, se me hace que ni vivo pagarían. Yo sí le he dicho a mi esposa eso. Nada, así te lleguen dedos, no pagas un centavo. Exacto. Nada. Porque no te quitas jamás de encima, ni tú ni los hijos. O sea, el día que, pues vea lo que pasó. Sí. Van sobre los hijos luego. Exacto. No se pagan nada. Así, uh-huh. de veras, así lleguen dedos, no pagas nada. Uh-huh. Eso no se debe hacer jamás. Es cierto. Porque no te haces esclavo por siempre. ¿Qué más, Alejandro? También dice por acá, saludos, una bendecida mañana al escucharlos. Dice una pregunta, pastor, ¿por qué cree que los rusos estén amenazando con lanzar bombas nucleares? Pues porque no les funcionó. Ellos pensaban que iban a arrasar en 1 o 2 días y no les funcionó. Entonces amenazan con bombas nucleares porque pues no les queda otra más que ser el bravucón del pueblo. Pero la realidad es, platicábamos antes del programa, el hermano Elizondo y un servidor, sobre la posibilidad de que esto fuese lo que Dios hizo en el primer siglo con Saulo de Tarso. Cuando le levanta a Saulo hay una tremenda dispersión del cristianismo en distintos lugares donde van predicando el evangelio, y considerando que Ucrania es el lugar con más cristianos de Europa, uh-huh. y que además son buenos cristianos. Sí, se ve que son buenos cristianos. Al estar, ya hay más de 700,000 refugiados en otros países. Ajá. O sea, esto pudiera ser la cristianización de Europa. Uh-huh. O sea, esto malo, terrible de Ucrania puede ser el levantar a Europa en el cristianismo, porque uh-huh. estaba bajando mucho Europa en ese sentido, a excepción de Ucrania, que estaba en aumento. Y ahora que esto sucede, Ucrania puede ser el levantar el cristianismo en Europa. O sea, esto puede ser un avivamiento europeo. Exactamente. Sí, tremendo. Y están pensando que alrededor de 4 millones de personas vayan a salir. Sí. Entonces, de ahí hay una enorme cantidad de cristianos comprometidos con su fe, que puede ser, de verdad, esto puede ser la cristianización de Europa otra vez. Y claro que estando en otro lugar, pues van a congregarse, van a levantar obra y pues va a pasar. Toda vez que la iglesia dispersada uh-huh. se enciende, exacto. Se prende, crece, uh-huh. se desarrolla, entonces se apasiona. Y hasta curiosamente, porque muchas de las personas se fueron a Rusia también, sí, entonces también Rusia le va a llegar gente. Toda Europa uh-huh. se va a aprender. O sea, esto es algo que puede sonar muy extraño, porque pues no sé, es un tema no tocado, pero uh-huh. realmente eso puede suceder. Así que, ¿qué sabe usted si dentro de lo malo termina esto siendo un avivamiento mundial? Exacto. Así que se esperaba que Latinoamérica fuera quien encendiera otra vez en la fe cristiana a Europa, pero no ha sucedido. Así que es muy posible que esté sucediendo a través de los ucranianos. Uh-huh. Se les ve haciendo servicios en el metro, en los sótanos, uh-huh. se ve orando en la frontera, uh-huh. a los lugares donde van llegando. Entonces esto puede prender otra vez. Mandando Europa. Videos a todo el mundo. A todo el mundo. Que se ore por Ucrania. Entonces. Así que pues, ¿qué saben ustedes si eso sea? Y respecto a las bombas nucleares de las cuales amenaza, pues se me hace que teníamos una idea muy distinta de Rusia. Uh-huh. A lo mejor uh-huh. ni le funciona. ¿Cuántos misiles han caído que ni explotan? No. Se le están aventando boilers. ¿En serio? Sí. Caray. Sí, o sea, ahí viene. ¿Cómo? O sea, es caray. Como si se tuviera un bluff
de que Rusia era una potencia tremenda y resultó que ni tenía el mantenimiento. Oiga, se quedan a 30 kilómetros de la frontera de Kiev, kilómetros de carros blindados, kilómetros. Y se quedan ahí porque les falta combustible. Ah, caray, no es cierto. Les falta, por eso están ahí. Y estaban hablando también de los mismos soldados que no estaban muy bien entrenados. Sí, pues yo pensé que venía un entrenamiento, dice, pero pues no, resulta que sería la guerra. O sea, caray. ¿Qué sucede? Entonces, a lo mejor era mucha publicidad que se le hizo, ¿no? Sí, se decía que era wow, tremendo, y no. Pero hace como un año o dos más o menos estaban también ellos presumiendo unos misiles. Presumieron todo intercontinentales. Pero mire, a la hora de presumir eso, recuerde que para eso Hollywood es mayor. Mire, Hollywood le puede presumir un automóvil que viaja al espacio. ¿Recuerdan la de la película esta última de Rápido y Furioso? Yo dije, yo creí que lo había visto todo, pero esto fue así. Sí. Ya, o sea, esto solo lo podía ver en el cine mexicano de los años 60, o sea, no juegues. Todavía era más real las momias que peleaban con el santo, o sea, no juegues. Pues sí es cierto, ¿verdad? Sí, no. Como usted lo comenta, ¿verdad? Ya lo hicieron ahí en película. Sí. Y pues claro que Rusia puede generarlo también, claro. Y se puede hacer. Entonces, esta guerra está poniendo a un Rusia muy frágil, muy distinto a lo que se decía, muy distinto. Y va a quedar muy mal después de esto. Claro que sí, porque algo que le hacía temer al mundo no pudo con una pequeña nación que tenía 100,000 soldados nada más y que se está defendiendo con civiles y que se defendieron con bombas Molotov y detuvieron carros blindados con bombas Molotov. O sea, no, eso está contando una historia muy distinta a la publicidad que se tenía. Entonces, ¿vio el discurso ayer de Biden? No. Perdón que lo voy a decir así, pero el viejito estaba rejuvenecido. Estaba lleno de energía y yo dije, le dieron un shock de vitaminas, algo, no sé, porque estaba el hombre rejuvenecido, lleno de entusiasmo. Pues evidentemente se dieron cuenta la diferencia de países, de Estados Unidos y Rusia, y se vieron, oiga, están en la luna en comparación. O sea, las declaraciones que dio, hasta yo le aplaudí. ¿Y a mí qué? Si soy mexicano. Yo me paré y le aplaudí. Menos cuando habló algunas leyes como el aborto y cosas así. Pero fuera de eso, hablando de economía y industria y qué bárbaros. Pero bueno, ¿qué más tienes, Alejandro? También desde por acá, buen día. Hubo discriminación para Chihuahua. Bendiciones. Sí, ¿verdad? Eso es discriminación. Hay que hacer una manifestación por discriminación. ¿Cómo? Nos discriminaron, ¿cómo que nomás hasta Texas? ¿Qué más? Dice por acá, buenos días, pastor. Aún es tiempo. Dice, hay que decirle al presidente que entregue Chihuahua a los Estados Unidos para pagar un abono de la deuda y de paso... No, pues sí hay que decirle, pero aquí queda como el cuento de quién le pone el cascabel al gato, ¿verdad? ¿Quién va y le dice? Yo no. ¿Qué más? También dice por acá, dice, pastor, hoy podemos llevar a nuestros pequeños al servicio y disfrutar de la Santa Cena. A partir del domingo, es cuando ya el domingo se va a poder. ¿Qué más? Y también dice por acá, dejen el celular desbloqueado con la esposa en esa estrella y llegan más rápido que la luz. Broma, amados. Es una buena idea. Muy bien, parece que hay más, pero vamos a la palabra porque, como repito, es algo temprano hoy, así que del programa. Vamos a Hechos 9, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Y aún aquí, le dijo Ananías a Dios, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Veamos primero el versículo 14. Aún aquí tiene autoridad. La autoridad de Saulo, que lo mencionamos al principio de ese capítulo, era una autoridad muy extraña. En el capítulo 8 lo mencionamos, porque se suponía que no tenía autoridad romana o que no existía una ley que permitiera
matar que los judíos mataran a otros, o sea, estaba prohibido. Sí, en el caso de Jesús, ¿verdad? Que tuvieron que ir con los gobernantes para solicitar matarlo. No podían hacerlo, es algo que no se puede. Es más, tan así que ni siquiera lo matan los judíos, sino los romanos. Porque no tenían los judíos autorización. Exacto. Esta supuesta autoridad de Saulo era una autoridad que implica que había una faltante de autoridad en la provincia de Judea. Y por esa razón, como no había obviamente un representante en ese momento, históricamente, no había, ¿dónde estaba Pilato? Parece ser que para ese entonces Pilato no está ahí, no hay una autoridad, no existe alguien en ese momento ahí. Por tal motivo, pues hay una faltante que aprovechó Saulo. Exacto. Una faltante legal que él aprovecha para tomar autoridad, no sé quién se la dio, para poder hacer esto con los cristianos. Pues es igual que ahorita lo que está pasando, ¿no? Supongamos que Rusia toma Ucrania, ahora tiene que tener rusos que gobiernen en todas las provincias, en todos los lugares de Ucrania. Un gobierno a modo, gobernado por ellos. Y en este caso aquí en Judea, pues no había a lo mejor suficientes romanos ahí para estar gobernando. Algo ahí. así, debió haber sucedido algo. Sí hay en la historia de universal, sí se menciona al respecto de que hubo no sé qué problema político en Roma por el cual fue necesario que el representante del César en Judea se fuese a Roma y se quedó unos años sin representación de Roma, por lo cual ahí aprovecharon haciendo lo que les diera la gana. Y aquí pues el caso de Saulo pues conocía muy bien a los principales sacerdotes, conocía muy bien la ley romana, a lo mejor tenía hasta contactos romanos también. Aprovechó la faltante y aprovechó su influencia, sin duda. Pero tenía su ciudadanía romana también. Pero por otro lado esto nos hace pensar que finalmente la autoridad de los hombres es una autoridad, como es delegada, como no es propia, no es una autoridad que el hombre tiene por sí mismo, sino es una autoridad que Dios le ha concedido, es delegada. Eso implica que realmente no existe alguien que tenga una verdadera autoridad en la tierra, así intocable, porque el gobernante, presidente de naciones, de donde sea, ahorita que le mencionó lo de la guerra, Vladimir se puede sentir con toda la autoridad, y de pronto se nota que como dice Eclesiastés, arriba del grande hay otro más grande. Dios está a cargo del... ¿Cómo se demeritó la imagen de Vladimir y de Rusia con esta guerra? ¿Cómo se demeritó la grandeza de una nación que parecía temible y de pronto no se ve tan temible, de pronto se ve obsoleta, vieja, mal organizada y además bondadosa por parte de la gente que ni quieren hacer lo que les dicen de vayan y maten. No quieren, o sea, se nota que no quieren. Entonces, es evidente que el bluff de la autoridad humana es eso, es un bluff, es un humo. La autoridad de los hombres es un humo. Se pierde en un instante. Por un tiempo el gobernante se siente absoluto, poderoso, que puede hacer y deshacer y que tiene en su boca la autoridad para matar incluso, o meter a la cárcel, o hacer esto y hacer lo otro. Pero es un humo. El único que tiene autoridad es Dios. En cosa de nada le retira el soplo al hombre. ¿Y dónde está su autoridad? Finalmente, como Job hablaba, será comido de gusanos. Exacto. Lo que estaba viendo aquí, lo que son principales sacerdotes, estaba viendo que había 23 sacerdotes en cada ciudad de Jerusalén. Y precisamente esa era la autoridad y a la el Sanedrín. Y el que le habían solicitado. Porque decían que pero no es el Sanedrín. Usted está mencionando lo de cada ciudad. Lo de cada ciudad. En este caso en Damasco. El Sanedrín son 71. 71. Que le llaman que es como si fuera una representación de la Corte Suprema. O de los 70 de Moisés, más el sumo sacerdote. Sacerdote. Que sería el 71 para que siempre hubiera un voto de calidad. Y de alguna manera, pues de todas esas ciudades, él tenía cartas o tenía la autorización para poder perseguir a los cristianos. Ahora, desde luego que existía esa representación, esa autoridad, pero volvemos a ver que Dios movió las cosas simplemente con una visita camino a Damasco. ¿Dónde quedó la autoridad del Sanedrín? La autoridad de Roma, la autoridad de esos 23 por cada ciudad. ¿Dónde quedó la influencia de Saulo, su grandeza económica, su influencia política?
Bastó la visitación de Dios camino a Damasco para que cambiaran las cosas. Exacto. Eso debe darnos la confianza de que no importa que de momento en los asuntos humanos el mal parezca ganar. Para Dios es bien sencillo cambiar la historia. Una intervención, no sé cuántos minutos habrá sido la intervención camino a Damasco, pero cambió toda la historia. Exacto. Cambió Judea, cambió Roma, cambió todo, cambió por una visitación de unos minutos. Así es. Ese es nuestro Dios. Y creo que cada uno de nosotros viendo eso, si Dios puede cambiar naciones en un instante, ¿por qué no pensar que podría también cambiar un cáncer en un instante, un divorcio en un instante, una enfermedad, lo que sea, terminal, un accidente, una deuda económica? Cualquier situación en un instante la puede cambiar. Y aquel que tenía todo el veredicto, la sentencia en contra, la puede cambiar Dios en un instante, por sola bondad, por misericordia. Es cuestión de atreverse a tener nuestro encuentro camino a Damasco, nuestro momento con Dios, de decirle: Señor, cambia hoy las cosas. La situación está así, pero tú puedes cambiarlo. Hoy, por ejemplo, ¿cómo cambiaría el mundo con un camino a Damasco de Vladimir? Exacto. Y ayer que hablábamos ese de mano a mano, que se quedó muy interesante, el ya soltarlo, ¿verdad? El soltar las cosas, ¿cómo puede cambiar ya el resto de la vida de la persona? Lo que está comentando. El caso de Vladimir, por ejemplo, decir, bueno, ya tuvo su encuentro a Damasco, su camino a Damasco, y dice, ya soltó, ya, ok, vamos a quedarnos en paz, tranquilos. Y puede suceder. Y puede cambiar mucho la historia, ¿no? Dios está a cargo. Y también es que Dios está a cargo aún de los impíos. La Biblia dice que Dios hizo al impío para el día malo. No quiere decir que Dios hizo la impiedad, hizo que hizo al impío. O sea, Dios utiliza también a Faraón para mostrar su poder. Y si quiere cristianizar Europa, pues va a tomar el país más cristiano de Europa, que es Ucrania, para repartirlos por toda Europa. Exacto. A partir de un impío, o de alguien que se le ocurra hacer una impiedad. Exacto. O sea, si Dios quiere hacer así las cosas, lo puede hacer. Y mañana, en la historia, en 100 años que cuenten la historia, se puede decir, y Dios levantó el cristianismo en toda Europa a partir de alguien que le declaró una guerra. Exacto. O sea, hoy suena extraño, pero en el paso de los años esto pudiera ser un avivamiento europeo. Sí, y aquí curiosamente, pues aquí está muy diferente el asunto, porque aquí estamos hablando de los principales sacerdotes que le dieron la autorización a Pablo, siendo que los principales sacerdotes son los que guardan la ley, que guardan la palabra de Dios, que son los que encargados de difundir la palabra de Dios, de invocar a Dios, de enseñarle a los demás eso, para ir a matar. Y les dan permiso a matar a los que están haciendo ese trabajo que deberían de hacer ellos. Es algo irónico, ¿verdad? Debes saber esto: la religión, una vez que se oficializa, se institucionaliza, en 2-3 generaciones se transforma en política, y tiene muchos intereses económicos y políticos, y llega el momento en donde persigue. En el momento en el cual el que dice tener fe en Dios, conocer a Dios, la Biblia, religión, persigue a su prójimo con palabras o con acciones, en ese momento ha cambiado de la luz a las tinieblas. Ya no está en el reino de los cielos. Jesús dijo de los fariseos y escribas, todos estos que perseguían a la iglesia, Jesús dijo de ellos: el reino será quitado de vosotros y dado a la gente que produzca los frutos del reino. Y los frutos del reino tienen que ver con amor, con buenas obras, con paz, con conversión. Entonces, por no hacer ese trabajo, por no tener los frutos, el reino fue quitado de ellos. Exacto. Ahora, si lo hizo con la nación de Israel, Pablo dice a los romanos en el capítulo 11 de esta carta, les dice: si eso hizo con las ramas naturales que fueron desgajadas, teme, porque tú eres una rama implantada, injertada. Si a la rama natural la desgajaron, a la rama injertada, con mayor razón. Entonces, si tú eres un religioso que persigue, que critica, que trata de hacer daño, que denuncia, que ataca, tú estás en el riesgo de ser desgajado del reino de los cielos. Estás en el riesgo de transformarte en un opositor al evangelio. Los cristianos no hacemos eso. Bendigan a los que les maldigan. Los cristianos hacemos el bien. Y es cierto que en la historia del cristianismo está llena de mártires, pero no solamente se debe contar la historia de los mártires, también se puede contar la historia de los perseguidores.
Porque ¿de dónde quedaron los otros también? Sí, y vemos muchas historias ahí en la palabra de Dios, por ejemplo, en el caso de Saúl, que estaba persiguiendo a David, y que dijéramos, ¿por qué lo estaba persiguiendo? ¿Realmente qué hizo David en contra de Saúl? Le tenía envidia, eso fue es todo. Exactamente, porque realmente lo estaba ayudando, él estaba peleando, él estaba ayudando a su nación, estaba dándole su lugar como rey, y sin embargo, porque tenía más fama, lo quería matar. Por envidia. Y ¿cuántos años duró persiguiéndolo? Entonces, es algo que... Si no quiere alguien que lo persiga, no prospere, no crezca. Si es un gran deportista, será atacado por los que no lo sean. Si es un gran empresario, será atacado por los que no lo sean. Si es un gran político, no importa religión, en el ámbito que sea, el que prospere será envidiado del que no prospera, del que hace todo por tener aquello que le fue dado por gracia a alguno. ¿Recuerdan ustedes cuando toda la gente empezó a irse con Jesús y dejaban a Juan el Bautista? Sí. Vinieron con Juan el Bautista a inyectarle, vinieron las tinieblas a inyectarle la envidia, y le dijeron a Juan el Bautista, todos se van con él, ya bautiza más gente que tú. Exacto. Y Juan el Bautista respondió, no puede el hombre recibir nada que no le venga del cielo. Yo les dije, yo no soy el Cristo. Exacto. O sea, qué maravilla de entendimiento. Si Dios lo hace más famoso, lo prospera más, lo bendice más, él que le vino de Dios. Y de hecho él dijo, ¿verdad? Yo tengo que menguar, ¿verdad? Sí. Porque él tenía una cierta reputación, fama, que muchos seguidores también. Y dijo, ¿sabes qué? Este es mi momento yo de menguar, ¿verdad? Sí. De retirarme para que sea... Pero ¿cuánta gente se va a atrever a decir, bueno, si Dios está haciendo más próspero aquel, es que Dios quiere que lo haga más próspero y yo, está bien que me mengue, está bien que Dios bendiga al otro? ¿Cuánta gente se va a atrever? O sea, si había una persecución a la iglesia, es porque la iglesia ganaba más almas que el judaísmo en ese momento. Entonces, y lo mismo sucede en todas las cosas. Viendo historia de la iglesia uno ve grandes, por ejemplo, está Lutero y Calvino en el siglo XVI, con una fuerza enorme en el protestantismo creciendo, uno en Alemania y el otro en Suecia, pero están creciendo tremendamente, y resulta que llega un momento en el cual se juntan para tratar de unir fuerzas en el protestantismo para ganar toda Europa. No se pudieron poner de acuerdo. ¿Y cuál es la razón por la que no se pudieron poner de acuerdo? Porque Calvino empezó a presionar a la gente mediante la guerra para que se hicieran protestantes, mientras que Lutero decía, no, tiene que ser la predicación del evangelio, no puede ser la guerra. Y Calvino sí, se fue a la guerra contra católicos y tuvo una inquisición para obligar incluso no solamente a los católicos, tratar de obligar a los protestantes que no eran calvinistas a que tomaran su fe. Entonces, y ahí vemos dos corrientes completamente distintas, de alguien que decide hacer la reforma mediante la predicación del evangelio y otro mediante la fuerza. En ese momento, Calvino y el calvinismo no están en el reino de los cielos. En ese momento están fuera del reino de los cielos, porque se transformaron en torturadores. Torturaron con inquisición a los que pensaban distinto. Eso no es el reino de los cielos. Ya está fuera del reino. O sea, a mí me sorprende que actualmente la Iglesia Bautista tenga doctrina calvinista cuando les fue impuesta por Calvino mediante la tortura. Revisa la historia de la Iglesia, porque tu fe te fue impuesta por tortura. Qué cosa tan extraña, cuando debiera ser rechazada por eso mismo. Entonces, eso nunca, así no actúa Dios. Que no saben que tenemos como base una cruz. No actúa mediante la imposición, sino mediante la entrega. Que se amen para que el mundo crea que yo los envié, porque en el momento que no se aman, pues ya no somos del Señor, sino del mundo. ¿Tienes llamadas, Alejandro? Sí, por acá por medio de nuestro WhatsApp. Dice por acá, en lo que no estoy de acuerdo es que nuestro gobierno no va a participar de las sanciones a Rusia. La política mexicana ha sido desde siempre una política de no intervención. Siempre ha estado así como al margen de todos los asuntos de guerras mundiales. Aunque a mí me gustaría que México participara también oponiéndose y siendo parte del bloqueo contra Rusia, pues la verdad es que el presidente está siguiendo una regla mexicana histórica. Eso es lo que México hace generalmente, o sea, nunca se mete. Entonces, no está haciendo algo distinto a lo que México hace siempre.
¿Qué más, Alejandro? Dice por acá Israel González, dice, Alemania es el primer país con más cristianos en Europa. Pienso que si Rusia no ha devastado, Ucrania por completo, es porque ellos mismos han dicho el no querer tantas bajas civiles. Dice, pero creer que Rusia no es la potencia que presume es exceso de confianza. Bueno, comete dos errores importantes ahí. La primera de ellas, en su comentario, la primera de ellas es decir que Alemania es el país con más cristianos. Realmente no, es Ucrania y con la tendencia de crecimiento a la alza, mientras que Alemania tenía una tendencia de decrecimiento del cristianismo. O sea, Alemania estaba cada vez menos cristianos, mientras que Ucrania cada vez más cristianos. Y esa tendencia marca esa cristianización de la nación, marca quién puede hacer la diferencia. Segundo, lo que comentamos sobre Rusia es que todos pensábamos muy distinto. Todos teníamos a Rusia a la par de Estados Unidos. Temible. Pero esto hace que el mundo entero voltee y diga, caray, no son tan temibles. Voy a mover las armas atómicas y saca un submarino atómico. Uno. Y dice, pues que no en estos momentos deberías estar moviendo en el mar 300 submarinos atómicos. Exacto. Sacaste uno. Sí. O sea, eso no es Rusia. Sí, porque estaban... no es la Rusia que nos vendieron. Presumiendo más de 6,000 bombas atómicas. 6,000 bombas atómicas. Entonces no sacas un submarino. No, a lo que voy, no suena a la Rusia que nos vendieron. A lo mejor también no podría ser también que Rusia no quiere atacar muy bien a Ucrania porque pues en cierta manera son sus hermanos, ¿no? Porque son... Bueno, yo creo que en cierta manera hay muchos conocidos, o sea, un bloqueo del ejército, que el mismo ejército diga, sí, vamos todos, y vienen así, y luego, nos quedamos sin gasolina, no pudimos entrar, lo lamento. Exacto. O sea, ok, le compro la idea, podría ser. También, porque sí. Pues, me imagino que tiene mucha familiaridad claro que sí, y conocidos tiene. Y todo eso en Ucrania. Sí. Y, oye, pues ¿cómo vamos a matar a nuestros propios...? Podría ser, que de alguna manera estén haciéndose como que, nos falló. Ajá. ¿Qué más, Alejandro? Acá Martín Gabriel dice, buenos días hermanos, yo tengo una pregunta. Un hombre se comprometió a reparar un choque de mi auto, ya son 3 semanas y no lo termina. Yo ya le adelanté 2,500 pesos y tomó mi moto también como pago. Yo a la verdad ya estoy muy molesto, pero escuchando su mensaje, mi pregunta es, ¿tengo que perdonarle todo y hacer como que no pasa nada? Gracias por su orientación y bendiciones. No conozco muchos antecedentes alrededor del caso que me está demostrando, por lo cual no tengo elementos suficientes para juzgar la situación. Yo no demandaría yo. Pero antes de dejar yo un automóvil en un lugar, pues sí checaría antecedentes del lugar y quién es y todo y cómo trabaja entonces si aún así después de haber revisado me engañaron, pues no demando yo. Entonces no conozco los antecedentes si usted checó, pero si se fue al taller de no sé dónde, allá, quién sabe qué, y que ya usted de antemano tuvo algunos vistazos que dijo, estaría bueno dejarlo aquí. O sea, perdóneme, pero pues ya llevo una culpa compartida al no abrir los ojos o no haber definido. Yo no demandaría. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de las redes sociales, en la fanpage, dice bombón. Dice, buenos días, ¿qué esperanza tienen los muertos antes de Cristo? ¿Y en qué basa su creencia? Dice, o sea, dígalo con base bíblica. Los muertos. Antes de Cristo, es decir, los que murieron antes de Cristo. Ah, ok. Sí, lo interesante es que hasta me pone, y dígalo con base bíblica. Te invito a que te pongas a estudiar en el Instituto Bíblico pv.com y vas a tener horas y horas de base bíblica. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá, exacto, Calvino tuvo una inquisición, fue un torturador. Exactamente. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá, bendiciones, excelente tema, ánimo y salud desde Ensenada, Baja California. Saludos, Ensenada, nos saludaron ayer, me parece también, y como que llama la atención ¿tienen playa? No es cierto. ¿Qué más? Dice, saludos y bendiciones, también estoy de acuerdo con el pastor Roberto Tinoco, bendecida mañana. Le agradezco mucho, gracias. Y bueno, vestimos ideas y comentarios, incluso hasta improvisados, porque ni siquiera nos preparamos a ello. Lo que trae el hermano aquí son las efemérides, o sea, pero no un poco improvisados en nuestra manera de vivir y de pensar y de sentir. Pero puede disentir, puede pensar diferente a nosotros y tiene todo el derecho de hacerlo. Adelante, ¿verdad? Correcto con ello. Mientras desarrollemos un pensamiento inteligente, respetuoso e informado, pues será mucho mejor, ¿verdad? Pero gracias a cada una de sus opiniones. Tenemos que concluir porque ya ve que me voy temprano hoy.
pero con el favor de Dios, mañana, si Dios lo concede, continuamos con esta serie de estudios. El viernes también tenemos el programa acerca de matrimonios, pero hoy en la noche tenemos hoy en la noche tenemos el servicio de oración a las 7 de la tarde. Le invitamos para que nos acompañe. Es un gran servicio, realmente nos la pasamos muy bien, es una fiesta enorme donde oramos y aprendemos bases bíblicas y cosas necesarias para que podamos tener una mejor relación con Dios. Hoy, si Dios lo concede, estaré hablando acerca de cómo puedo orar por abundancia legítimamente, cómo orar por multiplicación, sin codicia, legítimamente, cómo se puede orar por la multiplicación y transformarlo poco en mucho. Hoy vamos a estar hablando de eso, si el Señor así lo concede. Que Dios le bendiga en Cristo Jesús. Amén.